Bien, hoy quiero compartirles una porción de la Escritura que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Son unas palabras que dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor. Y allí dice así, Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Dice que Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él. Juan el Bautista nunca había visto a Jesús. Era la primera vez que lo veía. Pero él lo estaba esperando, porque él había sido enviado a preparar el camino del Mesías, del Salvador del mundo, del Hijo del Dios viviente. Pero nunca le había visto. Pero cuando Juan vio a Jesús, se le abrieron los ojos espirituales. Y lo primero que vio a Jesús fue como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fíjese algo, querido amigo, que fue lo primero que lo vio como el Cordero. Como el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Antes de verlo como rey, como Natanael, que lo vio como rey, dijo aquí: tú eres el rey de Israel. Cuando Natanael habló con Jesús. Pero Juan el Bautista, antes de verlo como rey, Señor, lo cual él es, lo vio como el Cordero que quita el pecado del mundo. Como el Cordero profetizado en Isaías 53, que habría de llevar nuestras iniquidades, que habría de ser molido por nuestros pecados. Lo vio como el Cordero, tal vez acordándose cuando el ángel de la muerte entró a matar a los primogénitos en Egipto, cuando Dios trajo las plagas, y que el último juicio sobre la casa de Faraón y sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Pero Dios le había dicho a Moisés que pusieran sangre de un cordero en las casas de los israelitas, que aplicaran la sangre en los postes y en el dintel de las puertas, que la sangre sería por señal, que donde él viera la sangre pasaría de ellos. El ángel de la muerte no iba a tocar al primogénito en esa familia. Los que creyeron aplicaron la sangre en sus casas, la sangre de un cordero. Y esa noche el ángel de la muerte pasó, y los que aplicaron la sangre, el ángel de la muerte no trajo juicio sobre esa casa. Fueron librados del juicio por la sangre del Cordero. Eso hablaba de lo que iba a hacer Dios con Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
que nos libra del juicio, que nos libra de la condenación. Por eso Juan el Bautista lo vio como el Cordero que quita el pecado del mundo. Si tú quieres salvarte del fuego eterno, de la sentencia de muerte que viene por causa del pecado, tienes que ver a Jesucristo como el Cordero, el que quita tu pecado, el que te libra de la sentencia de muerte. La sangre del justo que llevó el juicio para salvarnos. Tienes que verlo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Tienes que hacerlo personal. Que eso sea personal para ti. Tú tienes que aplicar por la fe la sangre en tu vida. Como Dios dijo en Éxodo, y la sangre os será por señal. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Y yo te pregunto hoy, querido amigo y amiga que me escucha, ¿has aplicado la sangre de Cristo por la fe en tu vida para el perdón? La sangre de Cristo es la que nos libra del juicio. La sangre de Cristo es la que nos libra de la sentencia de muerte por causa del pecado. Somos salvos por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario para el perdón. Déjeme contarte una historia que leí hace algún tiempo atrás, que estaban haciendo arreglos en una iglesia o en un templo, y allá había un trabajador en el pináculo allá trabajando, y algo pasó que perdió su estabilidad y se vino abajo. Cayó allá de las alturas. Los otros trabajadores bajaron a prisa hacia la calle pensando que iban a hallar a su compañero muerto, porque era grande, alta la altura. Resultó que cuando bajaron estaba vivo. ¿Qué había pasado? Era un pueblito de esos por allá europeos. Y resultó que cuando el hombre cayó allá, estaba pasando un rebaño de ovejas por debajo. Y dio la casualidad que el hombre cayó sobre un cordero que le amortiguó la caída. El cordero murió, quedó aplastado, pero él sobrevivió. Fue salvo por un cordero. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos una sentencia de muerte por causa del pecado en nuestra vida. Y somos salvos es por el Cordero de Dios. Y más específicamente por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de la sangre de Cristo tenemos el perdón. Por eso Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Óyelo bien, hablando de Cristo, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención es rescate. Somos rescatados del abismo, del lago de fuego.
donde el alma del pecador no arrepentido, que no viene a Cristo, va a terminar allí. Pero somos redimidos por la sangre, rescatados por la sangre del Cordero, en quien tenemos también perdón de pecados. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. ¿Quieres limpiar tus vestiduras? ¿Quieres limpiar tu vida de pecado? ¿De la mancha del pecado? Pide la aplicación de la sangre de Cristo a tu vida. 1 Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo vuelvo a repetir. 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Apocalipsis 1:5 lo dice. El apóstol Juan escribió: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Lavados en la sangre de Cristo. La sangre nos limpia, la sangre nos lava, la sangre nos emblanquece nuestras vestiduras. Apocalipsis 7:14, léelo allí, que el apóstol Juan ve una gran multitud delante del trono de Dios, vestidos de ropas de vestiduras blancas. Y él pregunta, el apóstol Juan pregunta allá en el cielo, pregunta: ¿quiénes son estos? Y la respuesta es: estos son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios. Y le sirven de día y de noche en su templo. La multitud emblanquecida en la sangre del Cordero. Es que la sangre limpia, la sangre lava, la sangre redime, la sangre emblanquece, quita nuestras rebeliones, las borra, la cuenta de los pecados que hay contra nosotros. La Biblia nos dice en Hechos 20:28 que somos ganados por la sangre de Cristo. Ganados para el reino de Dios. El precio de nuestra redención, la sangre de Cristo. Ganados por su sangre. Hechos 20:28. A través de la sangre tenemos la victoria, vencemos. Apocalipsis 12:11 lo dice. Y ellos le han vencido, hablando del diablo. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Le han vencido por la sangre del Cordero, hablando de vencer al diablo y a las tinieblas. La sangre de Cristo nos da la victoria sobre un mundo espiritual de tinieblas. Vencemos a través de la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11. A través de la sangre tenemos remisión de pecados, tenemos perdón. Porque Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso la sangre de Cristo tuvo que ser vertida en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo hace expiación por el pecado. Levíticos 17:11 dice: dijo Dios, la vida
de la carne está en la sangre, y os la he dado para hacer expiación por vuestras almas sobre el altar. La sangre hace expiación por el pecado, porque es vida por vida. Jesucristo puso su vida, que es la sangre. Por eso Él virtió su sangre, porque era su vida. La vida está en la sangre. Y la sentencia sobre el hombre por haber pecado era muerte. O sea, el quitar la vida. Porque cuando alguien muere es que se le quita la vida. ¿Cómo quitarle la vida? Derramando su sangre. Jesucristo dio su vida por la nuestra. Pedro luego escribiría: el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Salvos por la sangre del Cordero. El Señor Jesucristo dijo que Él había venido a poner su vida en rescate por muchos. El precio que Él dio para salvarnos, su vida, la vino a poner en rescate. Esa palabra viene del griego lutrón, que significa el precio de la redención, el precio de rescate dado. Él venía a poner su vida. El que nació en Belén, su fin era poner su vida en rescate por muchos, pagando nuestra sentencia, pagando nuestra deuda. 1 Timoteo 2:6 dice que Él se entregó a sí mismo en rescate por todos. Eso te incluye a ti. Él se entregó por ti, querido amigo. La sangre fue vertida para quitar de medio el pecado, para quitar de medio lo que nos separaba de Dios, el pecado. Lo dice Hebreos 9:26. Él vino a quitar de en medio el pecado, lo que nos separaba de Dios, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Y la barrera del pecado tenía que ser quitada. Y el pecado no se quita con buenas obras, no se quita con religión, se quita con la sangre de Cristo aplicada por la fe a la vida del creyente. Eso es lo que quita tu pecado. Tu pecado no te lo quita Pedro, ni te lo quita Juan, ni te lo quita Moisés, ni Elías. No te lo quita María. El pecado lo quita Jesús. Él vino para quitar del medio el pecado. Él dio su vida para quitar el pecado del medio, para limpiarnos, para lavarnos, para emblanquecernos. Pero tú tienes que ir a Él por fe, creyendo. La sangre nos justifica delante de Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su sangre. Justificados gratuitamente por su sangre. ¿Qué es la palabra justificación? Es un término legal que significa no culpable. No culpable. Somos declarados no culpables cuando nos aferramos a la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Muchas gracias. Dios bendiga.
La sangre del Cordero nos limpia. La sangre del Cordero nos emblanquece. La sangre del Cordero nos purifica. Es la sangre de nuestra purificación. Hebreos 1:3. Él vino, se entregó para la purificación de nuestros pecados. Mire, querido amigo, ahora te toca a ti arrepentirte y venir a Él, creer en Él. Porque esas cosas se escribieron para que creamos que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Tienes que creer en ese sacrificio que Él hizo por ti, para quitar tu pecado, para purificarte, para lavarte, para limpiarte, para emblanquecerte. La sangre es lo que quita el pecado. No es penitencia. Te han desviado toda la vida hacia vanidades que no quitan el pecado. Una cosa es penitencia, otra cosa es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, volverse del mal camino. Y para el perdón hay que arrepentirse. Eso es decidirse a abandonar el mal, decidirse a abandonar el pecado, dejarlo atrás. Decídete terminar con el pecado, decídete empezar a caminar con Cristo. Jesús te llama a seguirle a Él. Si crees en Él, le sigues. Si no crees en Él, no le sigues. Somos salvos por la fe en Jesucristo, por la sangre del Cordero. Por eso Juan el Bautista lo vio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes que verlo a Él como el Cordero que quita tu pecado. Y ahí te va a brotar el amor por Él, por lo que Él hizo por ti, y lo vas a seguir, y Él va a ser tu Rey y tu Señor. Pero véale primeramente como Cordero, para que quite tu pecado, para que puedas entrar en su reino, y Él pueda ser tu Rey y tu Señor. Pero recíbele como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pídele a Él perdón. Él es el que tiene tu cuenta. Pídele que Él aplique su sangre a tu vida para el perdón. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar. No puedes entrar en su reino si tu pecado no es quitado. Tienes que lavar tus ropas. Y la única manera de lavarlas es en la sangre de Cristo. Y la sangre os será por señal, dijo Dios en Éxodo. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Los que entran al reino de Dios son los que tienen la sangre de Cristo por señal en sus vidas, por señal del perdón que Cristo ganó, compró por nosotros en la cruz del Calvario, ganados por su sangre. Hechos 20:28. Hoy aplica la sangre de Cristo a tu vida, pero decídete caminar con Él, decídete andar con Él. Decídete empezar a oír su voz y seguirle. Toma tu cruz y síguele. La fe tiene acción. La fe abandona el pecado. La fe obedece. La fe le busca. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Él quiere limpiarte con su sangre. Él quiere lavarte, Él quiere purificarte. Él murió para nuestra purificación.
Hoy pon la señal de la sangre en tu vida, la señal del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, si lo quieres hacer, Romanos 10 dice, con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el Salvador de los hombres, el Hijo del Dios viviente. Y ahora, Señor, yo también creo que tú resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero empezar a caminar contigo en esta vida. Por eso hoy te recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador, como el Cordero que quita mi pecado. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Hoy recibo tu salvación a través de la sangre del Cordero de Dios, de tu Hijo, que tú enviaste para salvarme. Y a través de tu gracia y en su nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús, recibo hoy mi salvación y el perdón de mis pecados. Ayúdame, Señor, a caminar contigo en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.